Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, invocamos tu presencia para que nos des la gracia de amar cada vez más las Escrituras, de entenderlas, de vivirlas, de practicarlas. Te rogamos, Señor Jesús, que perdone nuestros pecados y nos permitas darte el honor y la gloria. Guíanos, Espíritu Santo, y acógenos, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuamos con 1 de Juan, capítulo 1. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Porque la vida se dio a conocer, hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella y la anunciamos. Aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros. Pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz al mismo que Él está en la luz, estamos con comunión unos con otros y en la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y los limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, este es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído. Y sin embargo se lo doy a conocer, sin embargo se lo doy como un mandamiento nuevo, que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay en él causa de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas, y no sabe dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Esto les escribo, hijitos, ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. Esto les escribo, padres, ustedes conocen al que es desde el principio. Esto les escribo, jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Les he escrito, hijitos, porque ya conocen al Padre. Les he escrito, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él, pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya el conocimiento. Les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene al Padre. Permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanecen ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de desviarlos, pues en ustedes permanece la unción que recibieron de Cristo Jesús y no necesitan que nadie venga a engañarles. Él les ha dado la unción y ella les enseña todo. Ella es verdad y no mentira. Así pues, quédense con los que les han enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él. Haciéndolo, tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria en vez de sentir vergüenza ante Él cuando nos venga a pedir cuentas. Si saben que Él es el justo, reconozcan que todo el que practica la justicia ha nacido de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, hay varios puntos a tocar, por eso paré más temprano para no pasarme tanto. Creo que ahora que estamos terminando la Biblia estoy empezando a aprender un poco. Bueno, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos según la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mis hermanos, ¿cuánta gente allá afuera, familiares nuestros, amistades, vecinos, creen que no pecan? Dicen, yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, yo me dedico a lo mío y no me meto con nadie. Y ya con eso piensan que están bien. Mas sin embargo están caminando en las tinieblas y si creen que están en la luz, no actúan en la verdad. Y una de las maneras que yo he visto o que yo he discernido más fáciles para discernir quién está en la oscuridad es que cuando les hablas de Dios se molestan, se aburren, no les interesa o no les gusta que lo hagas en el internet. Quieren como un evangelio privado que solamente es en casa. Y ahí vemos quiénes están en la oscuridad. Capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Los hermanos no católicos seguidos nos preguntan, ¿dónde dice la Biblia que nos tenemos que confesar? Aquí lo dice. Ahora no malinterpreten, a veces dicen, sí, pero ahí dice que Cristo los perdonará. Ciertamente Cristo los perdona. Cuando tú vas a confesarte, no es el Padre el que te perdona. Si te has confesado, tú recordarás que dice, por el poder del magisterio de la iglesia que me ha concebido, yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre, fíjense en qué nombre te los está absolviendo. Él no dice en mi nombre. El Padre no dice en mi nombre. El sacerdote te dice, por el poder del magisterio de la iglesia. ¿Cuál es ese poder? A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Ese poder. Entonces dice, por el poder del magisterio de la iglesia. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Así que no se dejen engañar.
La iglesia tiene la autoridad y es bíblica la confesión. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas pronto. Capítulo 2, versículo 4 dice, si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. Mucha gente dice que porque rezan en la mañana y hacen sus oracioncitas a la mañana y en la noche, ya con eso piensan que están en las manos de Dios. Ya con eso piensan que están con Dios. No, hay que guardar sus mandamientos. ¿Y cómo guardaremos sus mandamientos si no conocemos las Escrituras? Y hay gente tan cerrada, pero tan engañada en su mentira, que no creen en la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué hijos de la mañana creen? Si todo lo que sabemos de Dios está aquí, entonces ¿en qué creen? Si no creen en la Biblia, ¿qué Dios creen? ¿Sabe el Dios que ellos se han imaginado? ¿Qué más? Versículo 9. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas y no sabe dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Mis hermanos, no es posible ser cristiano y tener odios a ciertas personas o tener resentimientos. No se puede. Ahora, con esto no te estoy diciendo que te alejes. Si tú estás pasando por esto y no puedes perdonar por un daño grave que te hicieron, pues, ¿cómo te diré? No te alejes de la fe. Pero ten en cuenta que mientras no seas capaz de perdonar, no heredarás el reino de los cielos, porque con la vara que vivas serás medido. Y si tú no eres capaz de perdonar, Dios no te perdonará a ti. Y yo pregunto, ¿cómo puedes estar tan tranquilo divirtiéndote en fiestas, en viajes, en qué sé yo, teniendo tu alma en peligro de condenación? Todo por no querer perdonar. Es algo que le tienes que dar el empeño. Y yo no me gusta usar la palabra tienes, pero aquí sí la voy a usar. Tienes que, si no, no te vas a salvar. Si tú no perdonas, Dios no te perdonará a ti. Y si Dios no te perdona, no podrás entrar al reino de los cielos. Mucho cuidado con tener resentimientos y odios. Además, perdóname que te hable así de duro, pero ¿quién te crees que eres? ¿Por qué tan soberbio? Dime por qué eres tan soberbio. ¿Porque te lastimaron? ¿Porque te hirieron? ¿Acaso tú nunca has herido a nadie? ¿Acaso tú nunca le has fallado a nadie? ¿Acaso tú nunca te has equivocado? Y dirás, es que a mí lo que me hicieron fue muy fuerte, que ciertamente hay experiencias fuertes. Una violación, un engaño, un adulterio, qué sé yo. Matarte a un ser amado. Quizás tú no has hecho eso, pero has engañado de muchas otras maneras. Has traicionado de otras maneras. Has matado la alegría de otras maneras en otras personas. A Jesucristo le hicieron tanto sin deber nada. Por lo menos nosotros sí debemos algo. Además, ¿quién te crees? ¿Qué juez eres tú? Déjaselo a Dios. Él es el juez. Perdóname que hable así de fuerte, pero es necesario que te sacuda la conciencia. No seas tan soberbio y prepotente a creerte como Dios y guardar resentimientos y odio a las personas. Te garantizo que si estudio tu vida o tú estudias la mía, te darás cuenta y me daré cuenta que también yo tengo muchas cosas de que arrepentirme como tú las tienes, que también yo he herido a mucha gente gravemente, como estoy seguro que tú también lo has hecho. Entonces, ¿qué te crees para no perdonar? Mucho cuidado, mucho cuidado. Esto es algo muy fuerte porque el odio hacia otra persona, el resentimiento hacia otra persona es tan estúpido que es tragar de un veneno pensando que le va a hacer daño al otro. Así de estúpido es el odio. Así que te invito a que seas más inteligente y lo pienses. No sé por qué siento la sensación de hablar tan fuerte esta vez. Yo nunca he hablado así. Siempre he tratado de tener la consideración de alguien porque a veces las ofensas son graves. Pero hoy siento la necesidad de hablarte de esta manera para que reacciones, para que tu alma se salve, para que tú seas feliz, porque no se puede, es imposible tener la felicidad si no puedo perdonar, si no puedo
olvidar esos rencores que traigo. Y ya por último, versículo 15. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, por favor, no se sientan tan orgullosos de sus hijos que son prósperos y no tienen fe. Perdóname que te diga, pero no tienen nada. Son unos pobres y desgraciados. Y no desgraciados en ofensa, sino fuera de gracia. No tienen gracia. Una persona que no cree en Dios es un desgraciado porque no tiene gracia. No es una ofensa, sino es la palabra correcta para decir falto de gracia, ya que la gracia viene de Dios. Entonces, si es muy próspero, muy rico, muy carreras muy importantes, ¿de qué le sirven? ¿De qué le sirven si no tienen a Cristo? Yo les he dicho a mis hijos, los prefiero de barrenderos, los prefiero de limpiabaños, y no que sean trabajos malos o humillantes, no, sino que me refiero a que los prefiero a esos trabajos simples, humildes, con fe, a que sean grandes eminencias de doctores, psicólogos, científicos, sin fe. ¿Para qué quiero un hijo tan eminente sin fe? Dios me libre. Los prefiero mejor que estén trabajando en los basureros si es necesario, pero con fe. ¿De qué sirve el éxito? Dice aquí, y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Pues bien, mis hermanos, había otros puntos, pero bueno, el tiempo siempre está contra mí. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios continuaremos mañana. Les pido estén orando por mí. Sí, me siento un poco malo. Traigo dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, dolor del cuerpo. No sé si traiga COVID o no, pero me siento malo. Entonces, sí les pido que oren por mí. Y bueno, con mucho amor seguimos haciendo estos videos. Y le pido al Señor que me dé la fuerza para continuar. Y bueno, yo oraré por ustedes oren por mí. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.